Bueno, en primer lugar, buen día a todos y a todas en este hermoso día acá en Conesa. Es la segunda vez que estoy por acá, la primera vez fue cuando vinimos con Axel, aquella vez durante la campaña, ahora el gobernador. En segundo lugar, agradecer la consideración y las palabras de Héctor respecto del papel, del rol que me tocó jugar a mí personalmente y como funcionario, mi responsabilidad institucional, me animo a decir, durante la pandemia, que ayer a mí me hacían estas semanas me hicieron varias notas a propósito del cambio de funciones. Yo era jefe de gabinete, ahora soy jefe de asesores del gobernador y me preguntaban cómo me sentía que en mi nueva función, cuáles eran mis nuevas responsabilidades respecto de lo que había venido haciendo durante todo este tiempo y yo lo dije muy claramente. A mí, yo no lo elegí, me tocó ser un ministro de guerra. Me tocó ser jefe de gabinete en el peor momento quizá que uno puede imaginar para gobernar, en el medio de una pandemia. Nadie sabía cómo se gobernaba en una pandemia, nadie tenía el manual de qué hacer durante una pandemia. Era una enfermedad además desconocida. No sabíamos al principio, esto siempre yo recuerdo al principio de la pandemia, no sabíamos ni cómo se contagiaba la enfermedad. No sé si se acuerdan ustedes que al entrar a casa nos limpiábamos los zapatos, nos pasábamos cloro, cualquier cosa, digo, porque la verdad que no sabíamos, usábamos el barbijo, no nos acercábamos, nos saludábamos de lejos, no veíamos a la familia. Después obviamente el conocimiento científico nos fue acercando un poco más a la verdad de lo que se trataba esta pandemia y nos dimos cuenta que la única forma, la genuina, verdadera y única libertad que teníamos ante este problema era la vacuna. Salimos a comprar la vacuna, conseguimos la vacuna, dimos la vacuna, hoy tenemos muy poquitos casos en toda la provincia, por día menos de 500 casos. Tuvimos en un momento, en el pico de la segunda ola, más de 12.000 casos. Pero creo que no quiero más hablar de esto. Para mí es una etapa casi cerrada, digamos, no ha dejado de existir la pandemia, pero con otro nivel, con otra intensidad y ahora estamos la mayoría del pueblo bonaerense inmunizado. Nosotros tenemos casi ya 12 millones de bonaerenses con la primera dosis, 9 millones de bonaerenses con el esquema completo, con las dos dosis. Ahora vamos a empezar a vacunar a los más chiquitos y a las más chiquitas para cortar definitivamente con la pandemia. Cuando logremos eso vamos a poder decir que en la Argentina, que en la provincia de Buenos Aires hay inmunidad de rebaño, que era lo que se buscaba desde un principio, y lo vamos a tener. Así que creo que se inaugura una nueva etapa. Eh, Coincide con la primavera, esa nueva etapa, coincide con la vida al aire libre, coincide con volver a juntarse con la familia, con los afectos, y coincide con poner otras prioridades al gobierno. La verdad que cuando asumimos, el gobernador, a todo el gabinete, a mí como jefe de gabinete, pero en su momento, pero al resto de los ministros, nos planteó muy claramente otras prioridades que eran distintas a gestionar una pandemia que no existía y que nadie se la esperaba. El gobernador nos dijo tienen que trabajar con cuatro prioridades: la producción, el trabajo, la salud y la educación. Ese era nuestro programa de trabajo. Se vio interrumpido ese programa de trabajo por la pandemia, pero ahora lo tenemos que hacer y más rápido, porque además tenemos que recuperar los 2 años que perdimos o que en cierta forma no pudimos llevar adelante nuestro programa de trabajo, así que acá estamos. Nosotros venimos entregando escrituras desde el año pasado, en la medida que la pandemia lo permitió y en la medida que las escrituras estaban listas. Quiero agradecerle a la escribana muchísimo, también al ministro Alac, que es quien tomó la iniciativa de salir a entregar todos los trámites pendientes que había en la Escribanía General de Gobierno, a la escribana Paula Sidotti, que está haciendo un gran trabajo en este sentido. Hay miles y miles de escrituras que hemos estado entregando cuando el momento lo permitió. Y ahora el momento lo permite. Ahora nos podemos juntar con los cuidados que corresponden todavía, con los protocolos que corresponden, pero podemos hacer efectivo este derecho que tienen ustedes. Yo anteayer estuve entregando también escrituras en Berazategui. Estuve durante este año también entregando escrituras en Mercedes, en Las Heras, en Navarro, en Junín. Y cada vez que me pusieron un micrófono enfrente y me tuve que enfrentar a todos ustedes que hace cuántos años están esperando la escritura. No sé, díganme ustedes, ¿cuántos años, señora? 8.
En algunos lugares hasta 30 años. Había gente que me decía, hace 30 años que estoy esperando la escritura, 15 años, 20 años. Y la verdad que como representante del Estado provincial, independientemente de si yo estaba en ese momento o no en el gobierno, que no lo estaba, pero no importa, hoy yo soy un representante del Estado provincial, soy el jefe de asesores del gobernador de la provincia de Buenos Aires. En nombre de él les quiero pedir perdón, porque nunca tendría que haber pasado que tantos años tardara el Estado provincial en entregarle a ustedes lo que merecen y para lo que tienen un derecho, que es a tener su título de propiedad, su escritura. Porque ustedes tienen una casa que la hicieron, la construyeron o la pagaron, pesito por pesito, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, muchas veces probablemente teniendo privaciones en el resto de sus actividades, seguramente no se han podido ir de vacaciones pagando la casa, etc. Y nosotros como Estado provincial no podemos permitirnos tenerlos esperando el título de propiedad, que no es solamente una cuestión simbólica, es una cuestión concreta y útil tener el título de propiedad en muchos sentidos. Cuando uno tiene el título de propiedad se queda tranquilo de que su familia, independientemente si uno esté o no, de su familia va a seguir siendo la propietaria legítima de esa casa, de ese departamento, de esa casita o lo que sea. Cuando uno tiene el título de propiedad, si quiere sacar un crédito lo puede poner como garantía. Cuando uno tiene el título de propiedad le da tranquilidad a toda su familia, de que siempre hay un lugar que es la casa en donde estar conviviendo, en donde estar disfrutando, en donde estar con sus afectos, con sus familiares. Me parece que eso es lo importante de este acto. Yo no quiero extenderme muchísimo, porque lo importante de este acto es que hagamos efectiva entrega de las escrituras, de que ustedes hagan posible ese derecho efectivo, esa realidad efectiva que es tener el título de propiedad. Así que no solo les quería pedir perdón por la demora del Estado provincial en hacer efectiva entrega de estas escrituras, sino que los quería felicitar por este momento, felicitar obviamente, lo repito porque, y esto para cerrar, recuerdo que una de las primeras reuniones que tuvimos con el gobernador, apenas asumió, y yo como en ese momento, repito, como jefe de gabinete y con el ministro Alac, que lo primero que hizo es estudiar cuántos trámites había pendientes, miles, 30.000, 30 y pico de mil trámites pendientes. Le llevó el estudio hecho al gobernador y le dijo: gobernador, esto no puede ser, están todas estas escrituras pendientes y no es un problema de recursos, no es que para entregarle el Estado provincial a ustedes las escrituras necesita recursos como para hacer una obra. No, esto no es eso, es un trámite, digamos. No es un problema de que faltan trabajadores de la administración pública estatal para que lleven adelante el trabajo, era simplemente una cuestión de decisión política. Y el gobernador dijo: Julio, urgente, empecemos a firmar las escrituras y entregarlas. Bueno, después la historia que contamos, vino la pandemia, se demoró todo, aparecieron otras prioridades, pero bueno, ahora que estamos en esta nueva etapa, que salió un poquito el sol para todos, como tenemos en este día tan hermoso, estamos cumpliendo la palabra del gobernador, entregando las escrituras a todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. En estos días estamos entregando muchísimas, durante el año estuvimos entregando muchísimas, así que vamos a seguir con ese plan. Así que nuevamente muchas gracias y felicitaciones, porque ahora son los legítimos propietarios, si quedaba alguna duda. Ahora lo van a tener el papel en donde no queda ninguna duda, legítimos propietarios de sus casitas, de sus departamentitos o de la propiedad que tengan. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias.